Mr. George Beats. En este episodio nos adentramos en el universo de los cómics, los juegos de mesa y el valor de crear comunidad. Hoy hablamos con Juanma, fundador de Caprica, una tienda que no es solo un lugar de venta, sino un punto de encuentro para quienes viven con pasión el mundo del entretenimiento. Acompáñanos en esta conversación donde exploramos cómo nace un proyecto así, qué lo mantiene vivo y por qué Caprica es mucho más que una tienda. ¿Qué tal, chavales? Estamos aquí en Generación Cruzada en Caprica con Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Hola. Cuéntale a la gente un poco a qué te dedicas y qué es Caprica. Somos una tienda de juegos de mesa, cómic, manga. También organizamos juegos de cartas, de TCGs, de Star Wars, Magic, todo eso. ¿Y cómo empezó toda la idea de montar la tienda? Mi mujer y yo, después de la pandemia, pensábamos que había un hueco para este tipo de tienda, ¿no? Así una tienda un poco más friki y tal. Durante la pandemia nos costó bastante encontrar pues algunos cuentos en gallego, cosas así. Fue algo que surgió ahí un poco, ¿no? Como, joa, estaba guay montar algo y tal. Pero yo de aquella estaba trabajando, entonces ahí quedó la cosa. Al final me echaron del trabajo y vi la oportunidad y estuve pensando, bueno, tengo que ponerme a estudiar y volver a reformar, que ya había hecho electrónica y estaba totalmente obsoleto, o pensar en algo que me gustaría hacer y hablando con mi mujer le pareció una buena idea, empezamos a echar ojo así a algunos locales, qué se podía hacer y nos decidimos por probar a ver qué tal. ¿En qué año fue más o menos? ¿Después de la pandemia? ¿2021, 22? En 2022. Cuando empezamos un poco a gestionar, entre que reformamos el local y todo, cuando abrimos fue el agosto del 2023. ¿Fue complicada la apertura? ¿Cómo se dio más o menos? Claro, al principio pensábamos que iba a ir todo muy rápido, que iba a ser nada, hablamos con los de la obra, nos hacen la obra, en 2 meses hablamos con los del material, mandan el material y está todo montado y en 6 meses tenemos la tienda funcionando. Y nada más lejos de la realidad. O sea, ya para que te vengan a trabajar los obreros ya nos dijeron, tenemos mucha lista de espera, todo el mundo estaba, además justo después de la pandemia, Claro. que todo el mundo quería arreglar la casa, arreglar los jardines, tal, había muchísima lista de espera y después contactar con las editoriales y todo esto fue más difícil de lo que esperábamos en un momento. Yo pensé que les enviaba un correo y que ya se pondría todo un poco en marcha, pero después enviabas un correo y nadie te contestaba porque no era ese correo. Claro. Muchas veces no lo tenían tampoco actualizado ni nada. O te derivan a otro. Claro, se derivaban a otro sitio y no, esto no era con quien quería hablar. Entonces hasta encontrar a la persona que se encargaba de distribuir en Galicia esos productos, pues me llevó también más tiempo de lo que contábamos. ¿Y más o menos hacia quién está enfocada la tienda? Es decir, adultos, chavales. Intentamos abarcar el máximo rango de gente posible, porque tenemos juegos desde colegios hasta todo tipo de gente adolescente, adultos. Ahora estamos también incluyendo libros, también que para gente también más adultos. Y también tenemos para niños, desde bebés, que empezamos a traer cuentos así en gallego, en castellano, en inglés, un poco ahí abarcando un poco así todo. Y de eso, desde bebé hasta adulto. ¿Y te acuerdas del primer cómic o juego que vendiste? No sé si sería un Hombres Lobo de Castro Negro o alguno así de este tal. Sí que me recuerdo al primer cliente, que fue un amigo mío. Estábamos haciendo pruebas, no nos salía el ticker. Y como queríamos, después estábamos ahí intentando ponerle un dibujo para que se viera Caprica, el logo de Caprica en el ticket. Y estuvimos ahí como sacando unos 15 tickets. Estuvimos sacando hasta que dimos hecho la primera venta, ¿no? Entonces fue ahí un poco de prueba y estuvo bien. ¿Y a qué se debe el nombre de Caprica? Caprica, estuvimos barajando, quería un nombre corto y que se quedara bien rápido en la memoria de la gente. Y a mí me gusta mucho la serie Battlestar Galactica, que es de ciencia ficción, o sea, es así de los 2000, creo que es, más o menos, que tuvo así bastante éxito, pero bueno, fue un poco así serie de culto. Y el planeta desde donde sale se llama Caprica.
Entonces me pareció que era un buen detalle para la gente así más friki que se lo conocían, ¿no? Sí. Y que el nombre era corto y era fácil de recordar, que también era un punto importante para la gente que no conoce la serie o lo que sea, que se acordara también de la tienda. ¿Y barajaste entre algún otro nombre o tenías decidido ese ya? No, barajé bastantes, algunos así rollo más nórdico, como Valhalla, cosas así, porque sí que hay muchas tiendas ahí con nombre de Excalibur, no sé qué. Y barajé bastante, lo que pasa que al final Caprica me sonaba así bastante sonoro y bastante fácil de recordar, y como la serie me gustaba mucho, pues dije, pues este. ¿Hacia dónde va enfocado la estética de aquí? Porque, por ejemplo, vi que tenéis carteles de Star Wars. Todo lo que tenemos así de Star Wars, El Señor de los Anillos, es que después hay muchos juegos de mesa, hay mucho cómic, hay incluso manga, de ese tipo de películas. Incluso tenemos ahí varios juegos, tenemos el juego de Alien, el juego de Tiburón, el juego de Stranger Things. Entonces también están sacando mucho de ese tipo de series, películas que triunfan y tal. Sacan juegos, entonces también es fácil enfocar un poco el merchandising y la decoración que tenemos, pues a ese tipo de mezclar un poco, todo se mezcla, ¿no? El cómic, el cine, todo eso, los juegos de mesa. Al final se va mezclando todo un poco, todo el conjunto. ¿Y tienes alguna anécdota divertida que te haya ocurrido en la tienda alguna vez? Sí, anécdotas. A ver, la verdad que es un ambiente muy distendido y la gente que viene aquí lo pasa muy bien y es divertido y tal. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a montar todo, tenemos una estantería de un cohete de madera que pesa bastante. Y claro, yo le dije a mi mujer, bueno, entre tú y yo, a ver si lo damos puesto, y ya vimos que pesaba muchísimo, y llamé a otro colega y dije, guau, vente, porque nos hace falta alguien más para poner la estantería. Bueno, cuando la subimos, la intentamos pegar, todo el rollo, vimos que pegándola que no, que se caía, que había que anclarla al techo también y todo eso. Entonces, claro, dijimos, va, ¿cómo la ya estaba medio puesta, estaba algo atornillada en la ventana y tampoco la podíamos sacar. Entonces dijimos, hay que anclarla al techo. Bueno, pues tenemos que ir a buscar algo para anclarla, tal, y nada, se tuvo que quedar mi mujer aguantando de la estantería 1 hora, mientras yo y mi colega íbamos a la ferretería a preguntar, mira, tenemos este problema, ¿cómo podemos anclarla? Y todo esto. Y mientras estaba mi mujer aquí con el móvil aguantando de la estantería, que está colgada en la ventana, y tuvo que esperar a la pobre ahí. Que ella, bueno, fue un poco la que me ayudó con toda la decoración y la que me ayuda mucho con los juegos ahí. Mírate este juego infantil o mírate este cómic, tal, que lo acabo de ver y está muy chulo, tal, no sé qué. Y es la que me va ayudando con todo lo que es ahí. Somos un 50% de trabajo entre ella y yo. ¿Cómo decides qué es lo nuevo que traes a la tienda? Al principio iba trayendo todo lo que salía de novedad. Y claro, había muchas cosas que no se vendían, que después quedaban, y entonces un poco vas aprendiendo lo que se puede ir vendiendo, ¿no? Sobre todo en juegos de mesa, en cómic, tal, vas un poco... Más que nada es ver la clientela que tienes y lo que les va gustando y lo que se va vendiendo, y ahí aprender, a base de ensayo y error, ir aprendiendo y ahora un poco, ya miro mucho más las cosas. Antes cogía un poco los juegos de mesa, salen estas novedades, pues venga, juego las pis. Y ahora no, ahora ya veo un poco más a ver si el juego puede encajar en la tienda, en el tipo de cliente en la que me viene, si es muy difícil o tal, pues ya igual cojo una unidad, no cojo 3, porque sé que va a ser más difícil que se venda. En cambio, otro fue más sencillito, como fue, por ejemplo, uno que salió que se llama el Pelusas, que es muy sencillito, muy familiar y muy visual para los niños. Este sí que dije, va, este seguro que funciona bien, y al final funcionó muy bien en toda España, ¿no? Entonces es un poco ya conocer a la clientela y ir sabiendo lo que se puede traer, y de vez en cuando probar algo, pues creo que esto a ver si funciona. Y sobre todo muchas veces, si se lo enseñas al cliente, si tú ya tienes un poco... a mí me gusta mucho leer los cómics que traigo, echarles un vistazo, leer los cuentos también, y entonces si le das una idea al cliente, el cliente te dice, va, pues me gusta esto, pues ya lo puedes aconsejar, y entonces eso funciona muy bien. Que el cliente te diga más o menos un poco sus gustos y tú ya poderle aconsejar ahí,
Y según eso ya vas trayendo más o menos. Sí. Y claro, entiendo que cuando queda stock, muchas tiendas abren una página web para poder llegar a más lugares. ¿Cómo hacéis vosotros eso? Sí, nosotros tuvimos que recurrir también a abrir una página web, porque, por ejemplo, no hace mucho un amigo de Valencia me preguntó, oye, ¿tienes este juego en la tienda? Sí, tal. Es que lo estaban buscando aquí varias personas por Valencia y no hay ninguna tienda y a ver si puedes enviarlos. Al final se lo envié por correos. Y entonces ahí ya nos dimos cuenta de que para vender más juegos y cómics incluso, que si igual se agotan en determinada zona o ciudad y tal, para que los puedan comprar aquí hay que abrir una página web. Entonces abrimos una página web y estamos ahora funcionando un poco, arrancándola, ¿no? Metiendo stock y funcionando un poco con ella ahí. ¿Qué opinas lo que decíamos antes, que por ejemplo ahora hay juegos de mesa, incluso Stranger Things? ¿Qué opinas de la comercialización de productos que no tienen nada que ver con el otro? Es decir, yo entiendo que acerca a más gente al producto original, pero muchas veces, al igual que cuando haces un remake de una película o un videojuego, la puedes terminar liando bastante. Claro, eso pasa un poco como en todo, ¿no? Como pasó en los videojuegos, o lo sacan el típico videojuego que sacan de la película. Pues puede que sea bueno, puede que no. Claro. Entonces, con los juegos de mesa, los cómics y todo eso, que están basados en franquicias, al final pasa un poco lo mismo. Hay cosas que sí que son buenas y que están muy bien. Hay juegos de mesa, por ejemplo, el de Tiburón está muy bien. Dentro de lo que son siempre, intentan ser sencillos, más para fans de la película, ¿no? O gente que vivió esa época tal y que todos tampoco se quieren enfrentar a un juego de mesa y súper difícil. Sí. Entonces tiene que ser sencillo, pero al mismo tiempo es un juego que es divertido. Hay otros que han sacado que son ya, los han sacado porque salió la película. Recordado el caso de la película de Wonder Woman, sacaron el juego de mesa también y el juego de mesa era un desastre. Y la editorial al final se acabó saldando, la editorial lo acabó saldando por 10 euros o cosas así, un juego de 40 y pico. Y en Wallapop ahora te metes, buscas Wonder Woman, juego de mesa y tienes cientos. Ya casi te lo regalan, ya. Así te lo regalan por sacárselo de encima, la caja. Sí. Entonces, puede haber de todo, ¿no? Hay que llevar un poco cuidado a la hora, sobre todo, de comprar para traer a la tienda. Confirmar un poco ya con reseñas de gente que vas viendo de que el juego funciona y no de que va a ser ahí un juego que te va a quedar porque eso se lleva. Respecto a esto también, ¿hay alguna moda de este estilo sobre la que tengas alguna opinión o no te guste? Lo que decimos ahora de hacer remakes constantemente o algo así. ¿Algún caso concreto? No, a ver, si el remake siempre estoy en lo mismo. Si es bueno, está bien, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, en juegos de mesa sí que están haciendo remakes de juegos antiguos que eran muy buenos y que ahora les han dado una vuelta a los componentes con mejores materiales y tal, que ahora para la parte de ser el bueno juego de mesa, pues a la vista también funciona, ¿no? Que eso también atrae al público a la hora de comprar. Todo depende, ya después en las películas ahí entraríamos en otro tema, porque sí, las hay remakes igual, pero yo diría que el 80% igual son necesarios. ¿Y crees que, por ejemplo, esto, es decir, el ser friki, crees que cambió entre los últimos años? Es decir, antes se veía como algo malo y ahora es como algo totalmente común. Sí, ¿Cómo lo ves? se cambió muchísimo, incluso cómo se ve en las tiendas. Yo me acuerdo cuando era adolescente, las tiendas frikis eran súper oscuras, Sí. estaban apartadas ahí en alguna FIBA Santiago o lo que sea, estaban apartaditas, pequeñitas, estábamos todos ahí como hacinados y nada, a raíz de varias series, por ejemplo la de Ficción Científico, The Big Bang Theory. Big Bang Theory. Esa, por ejemplo, ayudó muchísimo al mundo friki a que viera un poco más la luz y tal, al público más generalista. Aún así, sí que, a ver, el mundo de los cómics y todo esto, y de los libros y juegos de mesa, sí que hubo un boom, sobre todo ahora en la pandemia, de juegos de mesa, y sí que cada vez más la gente va conociendo este tipo de mundo. Incluso ahora en los coles se están sacando muchos juegos, pues matemáticos, de conocer países,
que al mismo tiempo que te diviertes, estás aprendiendo, y entonces en los pueblos se están dando mucha cuenta de eso y cada vez los están metiendo más al juego en el aula. Entonces después repercute que aquí viene el niño después, ve otro tipo de juegos y dice, ostras, pues también quiero probar a ver de qué va, no solo los pequeñitos sino algo más grande, a ver de qué va y cómo se juega y todo esto. Entonces va avanzando un poco, va evolucionando. Yo creo que a medida que estas generaciones van a ir creciendo, va a aumentar mucho más por ejemplo, en Alemania está mucho más extendido el juego de mesa. O sea, es casi como algo muy normal en las casas que tengan un Carcassonne o juegos más nuevos como el Terraforming que os comento. Es mucho más normal verlo en todas las casas, casi como un libro o algo así. O sea. Aunque muchas veces siento que gente de otras generaciones prefieren juegos clásicos. Juegos más clásicos como el Auge, como el Parchís, nosotros aquí no los manejamos porque los hay en todas las casas. Sí, eso está en todos lados ya. Pero muchas veces me vienen preguntando por algún juego de ese tipo y les puedo aconsejar algún otro que es parecido, porque no tiene mucha más dificultad de reglas y que también vas a echar una tarde divertida y sobre todo para jugar en familia con los nietos o con amigos y tal, son muy entretenidos. Entonces sí que sigue, por ejemplo, aquí sigue triunfando muchísimo el Catán, el Carcassonne, son juegos que se están empezando, entre comillas, a conocer ahora, pero son juegos que ya tienen 20 años. Sí. O sea, que ya son juegos Que ya tenías ya su rodaje. tienen mucho tiempo, pero sí que aún sigue viniendo. El Monopoly y todos estos tienen más de 50, 60 años, son de los años 50. Entonces estamos hablando de que tienen muchísimos años también. Sí. Entonces, sí que ahora viene mucha gente preguntando por el Catán, Carcassonne, juegos así. Y también les puedes ayudar un poco a decir, mira, ahora salió este año este juego, que es muy parecido, lo que pasa es que ya tiene unas mecánicas un poco más renovadas y no te va a tardar tanto, Sí. o muy divertido. Más dinámico. Sí, un poco más dinámico, porque este es igual a veces, eso, al tener 20 años, todo va evolucionando. Antes teníamos más tiempo, ahora ya tenemos algo menos. Y entonces también los juegos evolucionan en ese sentido. ¿Y crees que se hacen más complejos o más sencillos para el público? De todo. Yo creo que las editoriales intentan abarcar un poco todos los rangos. Hay editoriales que se centran un poco más en hacer juegos difíciles porque hay un tipo de gente que le gusta que el juego sea muy, muy difícil, que te tengas que romper mucho la cabeza y estar mucho tiempo. Y hay otra gente que quiere abrir el juego, leer rápido las instrucciones y ponerse a jugar en 10 minutos, está jugando. Entonces, las editoriales se van un poco especializando, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer más juegos tipo party, que serían así los más sencillos, o vamos a hacer juegos más difíciles, o un poco de cada, van especializándose bastante. No sé si me equivoco o no, pero creo que esto también, a lo que viene a ser la experiencia friki, se volvió mucho más streaming gracias a YouTube principalmente. Sí, porque fueron los primeros canales donde empezaron incluso todos los de los juegos de mesa ahora mismo. Cualquier juego de mesa coges, lo buscas en YouTube y hay alguien explicándote el juego de mesa. O sea, ni siquiera, si no te quieres leer las instrucciones, hay tutoriales de todo tipo. Un cómic, quieres saber un poco de qué va y ya hay alguien en YouTube Haciendo una review. es una review. Ahora sí que ya plataformas como TikTok o Instagram que también te dejan hacer vídeos más cortos para explicar un juego de mesa, no, pero una review de un cómic o de un mouse sí que es mucho más factible, ¿no? Hay gente que se lo enseña y un poco también se da a conocer, de repente se salta y dices, ostras, mira qué cómic, este no lo tenía o no lo había salido en las novedades que me manda la editorial, mira qué chulo está, tal, voy a investigar más sobre él y lo voy a traer a la tienda a ver si funciona. Y después resulta que funciona muy bien ese cómic y tal. Y también es un poco ahí una manera de encontrarse. Sí, yo creo que tiene tanto su parte positiva como negativa porque es que tienes información sobre muchas cosas pero no tienes tiempo para experimentar en todas. También. Claro, por ejemplo, yo mangas conozco un montón, yo qué sé, Bleach, Tokyo Ghoul, Pum Pum, etcétera, etcétera, pero no tengo el tiempo como para leerlos todos, pero lógicamente es mucho más positivo que negativo. Sí, es también a veces un poco abrumador la cantidad de novedades que hay, tanto para las tiendas así más pequeñas como para los clientes, porque la cantidad de manga que se sale a la semana
nuevos, te estoy hablando, ya no son colecciones ya editadas, sino manga nuevo, es una barbaridad. Y juegos de mesa, ahora está parando un poco la burbuja, por así decirlo, que había de juegos de mesa, pero es que se estaban sacando juegos de mesa a un ritmo que no era viable. O sea, no se puede estar comprando la gente juegos de mesa de 100 y pico euros todas las semanas. Todas las semanas salían juegos de 106 euros. Entonces eso, al final el mercado ahora ya se está estabilizando y las editoriales se están dando cuenta de que la gente está parando un poco de comprar. Claro, Porque es eso, estaban metiendo demasiada novedad en el mercado. hay demasiado consumismo dentro del mercado. Entonces mucha gente era comprarlo, ponerlo en una estantería, salía la siguiente novedad, la siguiente también la quiero, comprarlo y la estantería. Entonces tampoco hay tanto tiempo para nada. Sí, Entonces la gente se está dando cuenta de que tengo en la estantería 6 juegos sin abrir, no voy a comprar otro, voy a abrir estos y jugar. claro, sí. Entonces se está parando ya, la gente está parando un poco el proceso de tanta locura de comprar y comprar. ¿Cómo se gestan las partidas? Más que nada va un poco empezando por el boca a boca. Primero me venía la gente, me preguntaba por tal juego, yo les decía, pues podemos organizar algo o voy a intentar organizar algo. Entonces íbamos organizando. A medida que la gente veía que quería pues organizar el juego de cartas de Magic por redotar de otro tipo de juego, pues íbamos abriendo las partidas. Lo que fuimos haciendo fue en redes sociales, trabajamos mucho lo que vamos a hacer. Cada mes ponemos en principios de mes lo que se va a hacer de las partidas que hay fijadas en la tienda, de juegos de mesa, de juegos de cartas, de lo que sea. Y después tenemos un grupo de WhatsApp para la gente que ya es habitual de la tienda. Por el grupo de WhatsApp ya se va enterando de todo lo que pasa. Y después las editoriales ya van trabajando en sus propias aplicaciones para, por ejemplo, en Magic ya hay una aplicación donde yo subo qué días va a haber partidas, qué tipo de partida va a ser. Y la gente desde la aplicación puede mirar, pues a las 5 de la tarde va a haber partida de tal Juan. Tal. Entonces cada juego de cartas o cada juego tal va teniendo sus aplicaciones para ir mirando dónde puedes ir a jugar y todo eso. Si ya eres más alguien que no ha jugado nunca y que quiere empezar a jugar, eso más bien es acercarte a la tienda. Es gente que ha entrado en la tienda y de repente vio ahí unos mazos y unos sobres de Star Wars y me pregunta, ¿y esto qué es tal? Y entonces le explico un poco, mira, pues nosotros organizamos partidas, hay que comprar un mazo, con esto te juegas y nosotros enseñamos a jugar aquí a la gente. Tenemos mazos ya preparados y todo eso para cuando alguien se interese poder sacarle algo y que vea cómo se juega y después si le interesa, pues decirle, bueno, pues el sábado hay partidas por la mañana. Vente y te enseñamos a jugar. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una escuela de Pokémon para enseñar a jugar a los niños, porque me venían muchos padres con el niño a jugar, a comprar cartas, sobres de Pokémon y me decían, buah, tiene cientos de cartas, tiene álbumes ahí de cartas de Pokémon tirados por casa, tal. Decía, pero ¿sabes jugar? No, ¿qué va? Juegan ahí simplemente tal. Sí. Entonces se nos surgió la idea de, joder, hay mucha gente con muchos niños que tienen las cartas y pues enseñarles a jugar a Pokémon, que vengan aquí, les damos nosotros el mazo de cartas, tenemos unos profesores que son los que juegan la propia liga de Pokémon, les enseñan un poco a jugar las cartas, cómo construirse un mazo y poco a poco juegan al principio entre ellos y cuando ya tienen un mazo hecho y ya saben el reglamento y tal, se incorporan a jugar la liga con los mayores. Tenemos el caso de algún niño de 8 años que ya está jugando la liga con los mayores. Ahí perfectamente. Y ya que hablas de Pokémon, quería preguntarte qué opinas sobre el tema de la especulación con el valor de las cartas del Pokémon. Porque claro, ahora que se volvió a popularizar bastante, hay gente que especula un montón con cartas con tal de sacarles beneficio. Eso tiene dos vertientes. La vertiente buena de que se está dando a conocer el juego y que cada vez viene más gente a preguntarme, oye, ¿tienes cartas de Pokémon? ¿Se interesa un poco por el juego, no? Y para ir a jugar. Y tiene su vertiente mala de los especuladores que de repente sale una colección y acaparan todo, además tienen mucho dinero normalmente, acaparan todo el producto y después las tiendas nos queda muy poco producto. Entonces tenemos los proveedores que nos pueden suministrar y nos dicen, pues te puedo suministrar pues 3 cajas o 4 cajas o lo que sea.
pero después es difícil volver a reponer. Una vez se te acaba, antes les decías, bueno, me mandas otra caja, vale, sin problema, tal. Pero ahora ya es imposible, porque ya se agotó en todos lados. Entonces tienes el problema ese de el stock y todo eso que después es difícil de volver a reponer. Entonces tiene las dos vertientes, su lado bueno y su lado malo. ¿Cuánto puede durar una partida de juegos de mesa? ¿Cuánto es el máximo? El máximo puede ser años. Años. O sea, sé de gente que ha estado, por ejemplo, jugando a rol, una campaña y un año y algo. Reuniéndose así, pues cada 2 sábados, una cosa así, o una vez al mes, pero un par de años. Y hay juegos que son juegos ya, si ya los juegos de mesa son de nicho, estos tipos de juegos ya son más de nicho todavía. Que tienes que tener, son juegos que se le llaman un poco así de club, porque tienes que tener un sitio donde dejar el juego apalancado durante 4 meses o 5 meses. Y de ahí podemos a juegos que te duran 10 minutos. Y también son súper divertidos, porque es una partida de igual ir eliminando jugadores o a ver quién consigue los más puntos antes. Y en 10-15 minutos puedes echar una partida. ¿Qué sería lo normal? Pues entre 1 hora, 2 horas. Claro, porque yo juego, ponle un clásico, un Monopoly, y me puede durar poco como me puede durar mucho también. Claro, ese es el problema de los juegos que hablamos, de los juegos antiguos. Antes había mucho más tiempo y no importaba la duración. Y juegos así como el Monopoly o el Catán, a veces es difícil cerrar una partida. Si hay alguien que bloquea un poco las jugadas o lo que sea, es difícil acabar. Si alguien no quiere, es difícil acabar la partida. En cambio, los nuevos juegos que han salido de hace 10 años por aquí, ya esos juegos tienen pues o un determinado número de rondas, se va a jugar con 10 turnos. Cuando se acaben los 10 turnos, se cuenta la puntuación. No son juegos que puedas seguir jugando ahí eternamente como en Monopoly. Esto al final vas consiguiendo dinero, vas tal, y no es tan fácil de cerrar. Estos ya tienen una duración limitada por el propio juego. Porque claro, yo me reúno muchas veces, normalmente una vez al mes, con mis colegas para jugar Dragones y Mazmorras, y siempre hay alguno que dice, joder, no podemos hacer otra cosa, vamos a echar toda la tarde jugando. Entonces siempre se tiende a optar por algo más dinámico hoy en día. Nosotros también muchas veces lo que hacemos así entre la gente que juega así más a juegos de mesa, igual te juegas un juego de 1 hora o 2 horas y después cuando se acabe ese juego jugamos 3 o 4 juegos de 10 minutillos. Sí. Ahí, no sabes, si echamos la tarde o una noche que se alarga, primero jugamos un juego así un poco más, por así decirlo, más largo, de 1 hora, 2 horas, tal, y después, pues ahora vamos a probar que eso, lleva 10 minutillos, o alcachofas no brajes, que tienes todas estas alcachofas, el primero que se deshaga de las cartas que son alcachofas, gana la partida. Y son juegos que te duran 10 minutillos, muy divertidos, porque siempre son juegos que interactúas mucho con el otro jugador, robándole cartas, tal, hay un poco de pique ahí, tú me has robado esto, tú me has fastidiado ahora en esta cosa, ahora tú... Claro, sí. Entonces eso al final, entre amigos, siempre te echas unas risas y es divertido. Es importante el pique a la hora de jugar también. Sí, hay gente que le gusta y otra gente que no. A mí, por ejemplo, sí que me gusta. Sí, a mí también, porque te echas unas risas, no vas solo a jugar, es decir, vas con tus colegas, sí. Vuelve a hacerle una putada al otro y que luego él te la quiera devolver más tarde, sí. Sí. Ahora se está yendo mucho de puntuación, ahora nos vamos ahí, entre los dos nos aliamos y comer oreja y tal. También está muy, muy divertido, al final es mucho la gracia. Sí. Sobre todo eso me pasaba jugando al Risk, porque claro, en Steam sacaron en la versión para jugar y en cuarentena jugábamos un montón. Y siempre era lo mismo, siempre iba uno que le iba súper bien y luego todos en contra de él y terminaba perdiendo siempre. Sí, eso hay muchos. Además hay muchos juegos que se centran en ese tipo de manera de jugar, ¿no? De que haya muchas alianzas y mucha jodida de oreja. Otros que simplemente estás tú con tu tablerito y estás jugando ahí sin interacción con otros jugadores. Entonces hay otros jugadores que prefieren ellos estar, muchos jugadores así como más matemáticos, que prefieren ellos estar, pues ahora hago esta acción y voy a conseguir estos puntos, con estos puntos puedo hacer esto, puedo comprar no sé qué, y de su cabeza estar ahí haciendo su
sus engranajes ahí para conseguir la máxima puntuación y no quieren que otro venga, pues ahora te robo todo esto. Claro. Me acabo de fastidiar. Les gusta jugar tranquilo su partida, sí. Yo me acuerdo también en el Fantasy, el de fútbol del móvil. Claro, tú ahí te haces tu equipo. Y siempre había alguno que se hacía su equipo y decía, bueno, a mí no me toquéis los juegos, yo me hago mi equipo, los pongo a jugar. Y claro, tú puedes quitar a los jugadores. Y siempre le quitabas a un jugador justo antes de que se jugase algún partido y ya se volvía loco. ¿Pero qué haces? Este jugador es mío. Yo vengo a jugar tranquilo, yo no vuelvo a jugar con vosotros nunca más. Claro, No se puede jugar así. diferentes tipos de juegos. Sí. Hay gente que quiere estar más a su rollo y no le gusta tanto el pique o que le hagan, que le estén ahí un poco molestando y tal. Y hay otros jugadores pues que les gusta más la pelea, sí, yo soy caída de estrío, sí, traicionarse y todo. Entonces, ahí lo bueno que sí que en juegos de mesa hay un abanico de posibilidades muy grande. Tienes para todo lo que quieras. Le preguntas al cliente y, pues nos gusta tal juego, ya sabes, pues a este les gusta más que haya pique o tal, pues te recomiendo esto, está. Vas un poco y asesorando. ¿Y te da tiempo a jugarlos todos? No, desgraciadamente. Y desde que abrí la tienda juego menos todavía. Sí. Sí que me los aprendo, veo tutoriales, releo las instrucciones para saber de qué va, para aconsejar a la gente. Y después intento jugar, pero bastante menos que lo que jugaba antes, que Sí. tenía más tiempo. Yo me acuerdo también de un juego de mesa que habían sacado versión para el móvil cuando yo era pequeño y luego la quitaron, de Hora de Aventuras. En Hora de Aventuras había también un juego de mesa de 1 contra 1 en el que tú tenías 5 personajes concretos, si no recuerdo mal, y los enfrentabas a otros 5, en plan rollo Pokémon, un Pokémon contra otro, algo así. Y lo quitaron y no volvió nunca más, pero yo me acuerdo por siempre de ese juego. Ahora también están sacando muchas aplicaciones de móvil, por ejemplo el Catán, el Carcassonne, todos estos los tienes ya para la tablet o para el móvil, para jugar en ordenador. Y juegos más contemporáneos como el Wingspan, que fue un juego que triunfó muchísimo, es de gestionar tus aves, quiénes aves, lo que tienes que hacer es que críen, ponerles un hábitat, tal, y fue un juego que funcionó mucho, que tuvo muchísimas ventas y al final sacaron la aplicación para jugar, lo puedes jugar en el móvil, no estoy seguro, pero en el ordenador sí que lo hay para jugarlo y cada vez se va un poco juntando. Incluso muchos juegos ahora que antes, como lo que dices tú de Dungeons and Dragons, uno tenía que ser el máster, uno tenía que ser el que Sí. llevaba la partida, el que iba diciendo a los jugadores lo que iba pasando. Pues ahora hay bastantes juegos de esos que sacaron una aplicación. Sí. Es la aplicación la que te va narrando, la que te maneja a los malos, ¿no? Sí, es mucho más accesible así. Entonces, ya no uno tiene que ser normalmente el dueño del juego, Claro, que sí. que se podría salir a ser así, o lo que sea, acá. Entonces, así, ya juegan todo el mundo, ya es más competitivo y tal, está muy bien. Entiendo que en las competiciones no es solo jugar por disfrutar con amigos, también hay competiciones a más nivel. Cada juego, pues tiene sus premios, por así decirlo, ¿no? Y sus diferentes tipos de competición, ¿no? Desde los juegos de cartas, que pues hay los típicos juegos que son semanales de tienda, que siempre se dan sobres promo o algunos sobres de premio al que quede en mejor posición. Y después también se hacen torneos más grandes en los que ya se dan pues también premios más grandes. Hay que pagar una inscripción, te dan cartas que son más exclusivas o premios en... Nosotros damos aquí muchas veces en las ligas que hacemos premios en vale de tienda para que pues puedas gastar en la tienda y comprarte pues un juego, lo que vayas con más sobres para el juego que estás jugando. Y después editoriales, también así de juegos de mesa, están empezando a hacer sus propios torneos, ¿no? De torneo de Carcassonne o torneos de, como puede ser el Red Cathedral que organiza De Beer. Es un torneo que primero se organiza en las tiendas de cada zona y el que gana le dan una plaza para el campeonato de España. Entonces se tiene que sufragar en los gastos para ir allí, pero después allí tiene la plaza y si ganara el campeonato de España, sí que creo que en los últimos le daban el viaje y la plaza para ir a jugar, no sé si el último, no sé,
¿dónde era? Si era en Francia, te daban la plaza para ir a jugar ahí el Campes de Europa y tal. Entonces, sí, vas jugando y... Es algo que es nicho, pero que si tú lo llevas a nivel competición te puede llevar a otro país incluso. Exacto, sí. Mm. Es nicho, pero bueno, como al final se juega en todo el mundo y hay países que, como Alemania o Francia, que está mucho más instaurado también lo de los juegos de mesa, hay mucha más gente y mucha más competición. Después aquí en España sí que los juegos de cartas de Magic o Star Wars o Pokémon, sí que hay competiciones muy grandes y aquí hay mucho juego en toda España, entonces hay mucho Sí. torneo. ¿Y eso hace cuánto existe? Porque yo, claro, yo me acuerdo, no ando muy metido en esto, pero yo me acuerdo de que, por ejemplo, Canecro, el que es streamer y tal, estuviera en competiciones de Pokémon, si no recuerdo mal también. Existe hace bastante ya. Pokémon no sé decirte exactamente cuántos años lleva, pero de 20 años por lo menos ya hay competiciones de Pokémon. ¿Qué pasa? Que antes era lo que hablábamos un poco Antes sobres de stream eran más nichos y tal, no se conocía tanto. Ahora con YouTube y todas las plataformas, incluso series, la gente tiene mucho más acceso a ver, pues hay un juego de casa de Pokémon. Voy a preguntar, ¿dónde puedo preguntar? Buscas en internet y ya te sale, pues en esta tienda organizan juegos de Pokémon. Entonces ya es mucho más fácil llegar al público, que alguien interesado pueda encontrar información. Antes, sin internet, te llegaba alguna revista de repente que decía así, de Magic, ¿y esto qué es? Es un juego de cartas. ¿Dónde puedo preguntar? Y ibas preguntando por tiendas ahí, por librerías o kioscos, a ver quién tenía Magic. Igual tenían, igual no sabían de qué estabas hablando. Claro. Ahora con internet es mucho más fácil. Te escribes en internet Magic o Pokémon y buscar y ya te salen sale todo juego, todo eso. Claro. Es lo que decíamos antes, gracias a internet, como que todo el mundo conoce, aunque sea mínimo, conoce algo sobre eso. Como por ejemplo, yo, que no leí Berserk en mi vida, sé que es Berserk porque me salen los míticos vídeos de la librería Baroja de Pontevedra, del chaval enseñando el libro de Berserk. ¿Tienes algún juego o cómic en concreto que te guste mucho que recomendarías a cualquiera? A mí me gusta mucho, como juego de mesa, el Terraforming Mars, por ejemplo. Es un juego de tablero, no es de los de fácil entrada, o sea, no es lo que le recomendaría a alguien para empezar a jugar, pero tampoco es un juego complicado. Hay una anécdota, una vez estábamos aquí jugando, un día estaba con mi mujer, un amigo, y entró un chavalín, debía de tener unos 14 años o así, y se interesó por el juego, vio que, pues qué bonito el juego, porque cuando lo despliegas en mesa es muy bonito, vas poniendo unos bosques, unas ciudades encima del tablero y queda muy visual el juego. Nos dijo el chico, el chaval, ¿qué estáis jugando? Preguntó un poco tal y le dije, ven, siéntate, que te lo vamos a explicar y juegas con nosotros. Nada, le expliqué un poco el juego en 10 minutos, hizo un turno guiándolo un poco y después ya estaba jugando el chaval con nosotros. Entonces tampoco es un juego que sea extremadamente difícil ni nada. Sí. Luego simplemente eso, si te lo explican siempre va a ser mucho más fácil. Claro, si alguien sabe jugar, te diría que ningún juego es así muy difícil. Ya te lo explican y juegas en la primera ronda y un poco guiado y después ya son fáciles todos más o menos. ¿Y cómics o mangas, alguno en concreto también que quieras recomendar además de juegos? Bueno, cómic, ahora hace poco leí un par de ellos, uno que se llama Frontier, que es de ciencia ficción, que salió de un Kickstarter, después lo cogieron y lo editaron una editora grande, porque triunfó mucho, es como si fuera una realidad en un futuro, ¿no? En el 2000 y algo. Unos trabajadores que trabajan en una colonia están explotados por una empresa, ¿no? Y todo se basa en empresas, tal. Y bueno, vas viendo un poco como en el cómic cómo funcionan las grandes empresas y todo eso, lo que hacen ahora, pues inversión del espacio, ¿no? Y es un poco crítica con todo lo que se está destruyendo del planeta y un poco crítica sobre las grandes empresas que lo acaparan todo y que al final son un poco las que dominan ahí el mundo, pero eso, un toque más de toque espacial ahí de... Y después otro que leí hace poco,
Está muy bien porque es la Segunda Guerra Mundial vista desde la perspectiva política. No lo típico que se ven de batallas y cosas de estas, sino es todo lo que se tramó en los despachos. Todo lo que hay por detrás. Sí, todo lo que hay por detrás desde el punto de vista de los rusos, de los nazis, de los americanos, de los ingleses, tal, cómo fue funcionando todo, cómo se fue avanzando y todo desde el punto de vista más político y estuvo muy interesante. Cómic. Y ahora te voy a preguntar algo un poco polémico y es si prefieres Marvel o DC. Yo la verdad que tampoco soy mucho de ninguno de los dos. Soy más de cómic así un poco, por decirlo, pues en este es que te estoy hablando, ¿no? Sí, algo menos convencional. Sí, algo menos convencional, aunque sí que me gustan Marvel y DC, sí que los leo y tal, pero soy de un tipo de cómic, incluso diría más de manga que de cómic. Y sobre el anime, ¿qué opinas? Porque también se ha vuelto, en cierto modo, bastante streaming. El anime llama mucho para que después se interesen por el manga. Si una serie de anime está triunfando, hay que traer el anime a la tienda porque viene hay que traer el manga, perdón, a la tienda, porque empezará a interesarse la gente y te vienen a preguntar. Ya tienes ahora, por ejemplo, salió la serie de One Piece, así de personas reales. También coincidió que ahí estuvieron bastante atentos las editoriales que sacaron del nuevo manga 3 en 1 y sí que se notó que la gente estaba viendo la serie y la gente empezó a comprar One Piece también. Sí. Como eso, muchos. Claro. Series. Ahora Netflix está trayendo muchas series, todo eso. Eso después en la tienda viene mucha gente a preguntar. Además One Piece, que bueno, yo no me voy a ver todos los capítulos porque son 1000 y algo, no sé cuántos son, pero todo el mundo, aunque no esté interesado, sabe que es One Piece y ha visto probablemente algún capítulo de One Piece. O a lo mejor más popular como puede ser Dragon Ball o Naruto. En cosas como Dragon Ball, Naruto, en los que ya somos padres, ya lo vivimos un poco ya de pequeños o adolescentes, tal. Entonces, ya esos niños ya ven en casa, pues Dragon Ball, Sí. tal, y ahora ven que sale una serie nueva, entonces eso ya funciona muy bien. ¿Tú eres más de Dragon Ball o de Naruto? Pues de Dragon Ball, porque me pilló ese pequeño. Fue lo primero casi que llegó aquí a España, ¿no? Antes estaba Hey y cosas así, más que eran como novelas así bastante tristes, y de repente llega Dragon Ball, nos marcó mucho la generación, todo lo daban en la gallega y todo eso. Claro, sí, aún lo emiten todavía. Claro, Dragon Ball, si no recuerdo mal, Mazinger Z también puede ser, no sé sobre qué hay. Ese ya es anterior a mí, Mazinger Z, eso ya lo veía mi madre. Sí, mi padre también. Eso ya es, ya cuando yo era pequeño ya no lo daban tanto porque ya lo estaban dejando de emitir. Ahora volvió, tal, va así por ciclos y eso. Sí, si tengo aún algún CD guardado de mi padre de Mazinger Z de Dragon Ball, Sí. alguno por ahí perdido. ¿Para ti qué es lo mejor de trabajar en esta tienda? Bueno, a mí como siempre me ha interesado mucho este mundo, bueno, el mundo friki, me gusta mucho leer cómics, libros, me gustan mucho las películas, las series, tal. Entonces poder trabajar en algo que va de eso, ¿no? Los juegos de mesa también tengo una colección grande en casa porque me gustan mucho. Vienes a trabajar contentísimo. Sí. Y después la gente que viene, al final comparte también aficiones contigo porque le gusta leer, le gusta los juegos de mesa. Entonces es gente que aún encima la que viene aquí a la tienda es gente que comparte aficiones contigo. No sabes, no es lo mismo que tener una librería o un taller de ropa o lo que sea. Sí. Y al final estás vendiendo un producto. Claro, ves, Que no es tanto es todo muy pasajero, sí. Claro, es alguien que te viene a comprar y no sabes si le gusta el mismo tipo de cine que a ti. Sí, Pero aquí al ver que hay mucho de ciencia ficción, hay mucho cómic de terror, tal, y te viene alguien y coge un cómic de terror y empiezas a hablar con él, pues vi ahora esta película que salió nueva, pues yo también, no sé qué, empiezas a comentar. Y también eso, a la hora de venir a trabajar, es un gustazo. ¿Y tienes alguna anécdota divertida con algún cliente? Mucha gente al principio no sabe a lo que se dedica la tienda, entonces desde pedirnos fotocopias hasta mucha gente se equivoca y viene diciendo si tenemos videojuegos, preguntando por el último FIFA. Cada vez que sale un FIFA viene muchísima gente a preguntar por el FIFA. El FIFA, te digo yo, no solo vendemos juegos de belleza, cómics, no vendemos nada en digital. Pero eso es bastante común, cuando sale un nuevo FIFA que me venga gente a preguntar. ¿Y algún cliente que sea muy pesado o algo así? No,
En general, no. Yo también creo que sé llevar bastante bien a la gente. Y sí que alguna vez, alguna señora mayor que entra y me pregunta, pues, si vendemos bolsos o carteras. Y después que se queda hablando ahí conmigo, tal, pero como yo también soy así bastante de hablar, pues también para ser hombre conversando con la señora sin problema ninguno. Y sí, mientras no tenga así mucha gente y mucho lío, pues tampoco en eso no encuentro ahí que sea nadie ni pesado ni nada. Igual soy el pesado soy yo. ¿Y tienes algún plan a futuro con la tienda? Porque ahora dijiste antes lo de la página web, es decir, sobre expandirte o algo así. ¿Cómo lo ves en 5 años, por ejemplo, todo esto? En principio que funcione mejor la tienda. Queremos que funcione mejor, porque aún hay gente que viene y se sorprende, pero ¿cuánto lleváis abiertos? Y ya llevamos 2 años abiertos. Y que aún hay gente que no nos conoce. Entonces, lo primero es darnos a conocer entre toda la gente. Y después nos gusta ir haciendo actividades, colaborar con la cultura y con todas las actividades culturales que se están haciendo aquí en la comarca, en Fene y en toda la comarca de Ferrolterra. Y vamos haciendo ahora, por ejemplo, tenemos un taller de dibujo de manga los jueves. Ahora queremos abrir un club de lectura. Este mes vamos a promocionarlo para eso, un poco. Nosotros nos interesa ir dando a conocer la cultura, ¿no? La sociedad friki sobre todo, que eso es lo que más nos interesa. Pero un poco intentar aportar nuestro granito de arena a que se dé a conocer un poco más la cultura. Y ese, en principio, es nuestro objetivo a medio, corto, medio plazo. Sí. ¿Y qué crees que es lo que más podría aportar a que la gente lo conozca? ¿Algo concreto que le dirías a alguien para que se pase por aquí? Yo creo que le pierdan un poco el miedo a ver, igual es un poco abrumador ver tantos juegos o tanta gente jugando y tal, y perder un poco el miedo y venir a preguntar y decirme, oye, ¿qué hacéis aquí? ¿O qué vendéis? ¿Qué tal? Un poco poderles enseñar, tener la oportunidad de enseñarles pues algún juego, porque al final nosotros hemos probado pues juegos, he jugado con mis hijos con mi hijo de 7 años, con el pequeño de 4 y con mi madre, con la abuela de ellos, a un juego de mesa todos juntos. Entonces eso al final, en una reunión familiar que acabas de comer o lo que sea, poder sacar un juego que une a la familia, que los pone a todos a jugar juntos, pues también es muy bonito y muy accesible ahí a todas las personas. Entonces, un poco, si la gente conoce este tipo de juego y todo eso, pues que no simplemente, pues no me gustan los cómics o no me gustan leer, pero igual te gusta jugar un poco ahí con tus padres o con tu abuelo o algo, ya no solo por jugar, sino por estar con ellos, un poco así, y por hacer algo entretenido con ellos y que sea divertido. Y ya para terminar, ahora que mencionas esto de jugar en familia, ¿qué juego concreto darías para alguien que desee jugar en familia? Pues yo les recomendaría algún juego de estos que son así más pequeñitos, de 10-15 minutos, un Exploding Kittens o Pelusas. Hay juegos también como Mente Vacuna, que es un juego en el que tienes que responder lo que crees que va a responder la mayoría. Por ejemplo, ¿qué sabor de helado es el mejor? Pues no tienes que decir cuál es el que a ti más te gusta. Claro, uno tiene que ganar todo. Me suena ese juego, me suena haber visto en algún lado. Y si no, por ejemplo, pues respondería pues el chocolate, ¿no? ¿Cuál es el que más gente? Entonces vas a puntuar según la mayoría de respuestas. Con quien más hayas coincidido, pues vas a puntuar. Es un juego que te lo acabo de explicar ahora en 1 minuto. Sí, tal cual. Y después, como tiene muchas preguntas, aparte de que vas conociendo un poco más a la gente que tienes a tu alrededor, eso, qué tipo de cosas les gustan y cosas así, pues también es muy divertido ver que alguien responde, pues yo digo pistacho, pero como pistacho va a ser más digital, ¿no? Pero se forman momentos muy divertidos para estar ahí con amigos y con la familia y todas. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, Juanma, por dejarnos entrevistarte y por dejarnos venir aquí a Caprica hoy. Y gracias a Andrés y a Luis, que son los que están detrás de todo y que sin ellos no sería posible hacer esto nunca. Y muchas gracias a todos los que ven. Suscribiros y más en 2 semanas. Un saludo. Mr. George Beats.